Con las manos atadas a la espalda, maniobré y logré presionar el botón para soltar el cinturón de seguridad. Y luego me incliné y usé mis manos para abrir la puerta y empujar con el peso de mi cuerpo para salir del auto. ¿Qué haces cuando logras abrir la puerta? Empecé a correr lejos de la tienda, hacia la carretera principal y gritando: «¡Ayúdenme! ¡Él me va a matar!». Esta es Alyssa Mathewson de pie ante la corte, contando una historia que desafía las probabilidades. Una historia de supervivencia que comienza bajo la sombra de una violencia inimaginable y una maldad indescriptible. Es una historia que comienza como tantas otras, una familia, un matrimonio, una vida juntos, pero termina en oscuridad, traición y un terror inimaginable. Nadie podría haber imaginado que cuando Alyssa se casó con Trevor Summers en 2001, la vida que construyeron juntos algún día se convertiría en una pesadilla viviente. El matrimonio de Alyssa y Trevor se estaba desmoronando y en 2016, Alyssa toma una decisión que espera le traiga paz a ella y a sus hijos. Ella le pide el divorcio a Trevor. Estos videos grabados por el propio Trevor Summers son un testimonio de la manipulación y el engaño que han definido sus acciones a lo largo de su matrimonio. El horrible incidente comienza el 11 de marzo de 2017. Hoy es sábado, 11 de marzo, y estoy aquí con Alyssa en su casa. No se supone que deba estar aquí. Sí, la tengo. Para evitar que contacte a las autoridades y darme suficiente tiempo para salir de la ciudad, ella aceptó darme algo de tiempo para despedirme de los niños e irme, así que eso es lo que planeo hacer. Así como a mí y a ella todo lo que tengo. Lo único más que diría es que hasta el momento en que me enteré de todo lo de las citas, me sentía bastante normal, y cuando pregunté al respecto, seguía recibiendo diferentes historias. Así que es solo algo con lo que he estado lidiando. Mi mente se rompe deliberadamente y he perdido el control. Y es algo con lo que simplemente no puedo lidiar. Así que yo estoy... Lo siento por haber sido agresivo con ella hoy. Ella prácticamente no tiene daño. Solo tiene un par de moretones hoy, pero son de haberla atado. Trevor tiene un mensaje para sus 5 hijos. Muy bien, chicos, les voy a dar información y quiero asegurarme de que la entiendan. Pasé mucho tiempo con mamá en las últimas horas y las cosas que te ha contado, que soy bueno manipulando, controlando y mintiendo, es cierto. Y que la ateo y todo eso también es cierto. No sé qué es lo que realmente está mal en mi cabeza con todo esto, pero necesito irme y arreglarlo. Aunque pidió el divorcio, Alyssa no logra evitar a Trevor. 2 veces por semana se ve obligada a verlo durante los intercambios de custodia de sus 5 hijos. Un arreglo necesario, pero que la mantiene atada al hombre del que intenta escapar. Durante un incidente a inicios de 2017, un inquietante adelanto de lo que vendría, Alyssa va a la casa de Trevor para firmar los papeles finales del divorcio, esperando finalmente cortar lazos, pero Trevor tiene otros planes. Él le dice que necesita hablar, que hay cosas que ella debe saber. En este punto, el mundo de Trevor se desmorona tras declararse culpable de fraude electrónico por un negocio fallido y enfrentar prisión. Está desesperado, acorralado y es peligroso. Mientras ella intenta irse, la desesperación de Trevor se desborda en violencia. Saca un arma, no solo un cuchillo, sino un machete, obligándola a quedarse. La puerta del closet da hacia la cama principal, la cama. Y él se metió al closet. Luego regresó y me empujó sobre la cama, sacando un cuchillo de entre el colchón y la base. Spring, y él me puso un machete en el pecho. ¿Qué pasó en ese momento?
Abrió la mesa de noche y había cuerda y cinta adhesiva. Y me dijo que si cooperaba no me ataría y no usaría la cuerda ni la cinta adhesiva. ¿A qué se refería con cooperar? ¿Lo sabías en ese momento? Me dijo que no estaba de acuerdo con el divorcio, que lo que yo había hecho había destruido a la familia, que él no iba a aceptar esto y que yo me iba a quedar a escucharlo. Después de un enfrentamiento agonizante, Trevor parece recuperar el control. Deja que Alyssa se vaya, pero solo después de obligarla a prometer que no llamará a la policía. Pero Alyssa hace exactamente eso. Alyssa llama al 911, relatando el encuentro aterrador, pero como no tiene moretones ni marcas para probar su historia, la policía duda de ella. A pesar del peligro evidente, sus súplicas de protección no reciben respuesta. Este fracaso resultaría devastador. La manipulación de Trevor no terminó ahí. En los días siguientes, ambos solicitaron órdenes de restricción, pero Trevor aprovechó la situación a su favor, usándolas como palanca. Trevor empezó a poner a los niños en contra de su madre, pintándola como la agresora en su relación fracturada. Las semillas de la desconfianza están plantadas, aislando aún más a Alyssa. Con los niños atrapados en el fuego cruzado y el sistema fallándole, Alyssa queda más vulnerable que nunca. El peligro no ha terminado. La obsesión de Trevor por el control crece y lo peor está por venir. Un mes después, en marzo de 2017, Trevor planea algo malvado. Convence a Arden, su hija mayor, de dejar una ventana abierta durante su estancia en casa de su madre. Entonces, ¿cómo supiste cuándo abrir la ventana? No recuerdo si fue una llamada o mensaje de texto, pero creo que sí hubo contacto. ¿Es posible que una de estas llamadas te haya alertado sobre el hecho de que la acusada ya había llegado? Es posible. Si hubiera sido un mensaje de texto, ¿habría estado en el chat grupal? Si él te hubiera avisado que ya había llegado, ¿eso habría estado en el chat grupal? Lo más probable. Está bien. No había grupo ni mensaje que confirmara que había llegado, ¿verdad? No lo había. Entonces, ¿dijiste que abriste qué ventana en la casa de tu mamá? Abrí la ventana del cuarto de los niños, que es la ventana que está al costado de la casa. ¿Había alguien durmiendo ahí? No. ¿Y saliste por esa ventana? Sí lo hice. ¿Y hay una cerca alrededor de la casa de tu mamá? No la hay. ¿Y después cierras la ventana después de salir por la ventana? Creo que la dejé abierta, pero no estoy seguro. ¿Y a dónde vas después? Me reuní Fuimos al centro comunitario para sentarnos en la Pacífica. ¿Dónde estaba el centro comunitario? Estaba justo al final de la calle, prácticamente al final de la calle de mi mamá, con solo una calle cruzándola. ¿Por qué se dejó el vehículo de la acusada ahí? No recuerdo exactamente por qué. Y cuando te encontraste con él, ¿fue contigo hasta donde estaba la minivan de la acusada? Sí. ¿Y qué hiciste cuando entraste a la minivan? Nos sentamos y esperamos. ¿Ese era el plan? ¿Eso iba a pasar? Sí. En plena noche, con la ayuda de su hija, Trevor Summers hace su jugada. Con la orden de restricción en vigor, él sabe que lo que está haciendo es ilegal, pero para Trevor, esto ya no se trataba de seguir la ley. Se trata de control. Una búsqueda en truthfinder.com muestra la gravedad de los problemas financieros de Trevor Summers. Los registros pintan un panorama claro: declaraciones de bancarrota, una notificación de desalojo y violaciones de tránsito. Estos documentos resaltan a un hombre que lucha con una inestabilidad creciente, un trasfondo que hace que sus acciones posteriores sean aún más inquietantes. En el momento en que se separaron, en octubre de 2016, ¿ambos compartían la custodia de los 5 hijos? Sí, la compartíamos. Llamando su atención específicamente al 10 de marzo de 2017, ¿recuerda qué día de la semana fue ese? Fue un viernes. ¿Y ese día ibas a tener a tus hijos? Sí. ¿Y tuviste a tus 5 hijos ese día? Tuve 3. ¿Y cuáles 3 hijos? Arden. ¿Y cuál era el plan para esa noche? Tenía que recogerlos en el parque infantil dentro del vecindario de Trevor, así que fui a ese lugar neutral, el parque, y los recogí.
Íbamos a regresar a mi casa, ver películas, cenar y ellos se iban a quedar a dormir. Ahora, ¿por qué no vino esa vez? Eligió no venir a la visita. ¿Está bien, él tenía algún problema con la separación y el divorcio entre tú y el acusado? Sí, los tenía. ¿Había también una orden judicial en ese momento que le impedía al acusado ir a tu casa? Sí, ¿Existía una orden judicial que te prohibía ir a su casa? sí. Ahora, ¿viste películas la noche del 10 de marzo de 2017? Sí, vimos cigüeñas. ¿Y esa noche pasó algo inusual? No, ¿Recuerdas qué pasó después de que terminó la película? estaba cansado y como que empecé a quedarme dormido en el sillón mientras la película seguía. Así que iba a irme a la cama. Y ya era hora de que se durmieran y me pidieron dormir en mi cama conmigo y los dejé dormir conmigo en la cama. Y Arden quería quedarse despierta, ver películas, y dijo que esa noche iba a dormir en el sofá. ¿Tenían sus propias camas en tu casa? Sí, ¿Era una habitación separada? sí, ¿Y esa noche te pidieron dormir en tu cama? sí. ¿Arden tenía su propia cama en tu casa? Arden y yo compartíamos una cama tamaño queen en mi habitación. Era la recámara principal. Sí, Pero esa noche ella eligió dormir en el sofá. sí. ¿Recuerdas aproximadamente a qué hora te fuiste a dormir? Fue un poco antes de las 10, como a las 9:45, más o menos. ¿Tomaste algo para dormir o algún medicamento de ese tipo para ayudarte a dormir o algo así? No, ¿En algún momento te despiertas? sí, ¿Y sabes a qué hora fue eso? eran las 3 en punto. ¿Cómo lo sabes? ¿Eran las 3 en punto? Tenía un reloj digital con números grandes en mi mesa de noche. ¿Qué te hizo despertar? Me desperté de repente de un sueño profundo porque sentí gotas de agua en mi cara. Y cuando intentaba orientarme, me di cuenta de que había una figura oscura en mi habitación. ¿Había luz encendida en tu cuarto? No, ¿Alguna luz encendida en el baño que está conectado a tu recámara? no. ¿Qué hiciste al ver la figura oscura? Empecé a gritar, ¿quién está en mi cuarto? ¿Quién está en mi casa? La figura oscura se fue contra la pared, se recargó en la pared y yo seguí gritando. Y entonces escuché una voz que decía, cálmate. ¿Reconociste esa voz? Sí, la conocí. ¿Y a quién reconociste que pertenecía esa voz? Trevor Summers. ¿Él todavía estaba en la cama contigo en ese momento? Sí, ¿Qué hacían cuando pasó esa interacción inicial? estaban empezando a moverse, pero no se habían despertado completamente. ¿Qué fue lo siguiente que pasó? Cuando dijo, cálmate, y me di cuenta de quién era, empecé a buscar cosas en mi mesa de noche y le empecé a lanzar objetos de mi mesa de noche. ¿Recuerdas qué fue lo que lanzaste? Siempre duermo con un vaso de agua que tiene un popote. Lo agarré y lo lancé. Había una caja de pañuelos, así que esos son los objetos que normalmente están en mi mesa de noche. ¿Qué fue lo siguiente que pasó? Él agarró mis pies desde el extremo. ¿Te refieres al acusado al decir él? Sí, Trevor Summers me agarró los pies por los tobillos, desde el extremo de la cama, y me arrastró todo el cuerpo fuera de la cama, jalando toda la ropa de cama y todo lo que estaba conmigo. Alisa puede ver a sus hijos mientras la pesadilla se desarrolla, pero no puede hablar con ellos. ¿Hiciste alguna declaración cuando lo viste? No, Cuando los niños salen por la puerta principal, ¿dónde está la acusada cuando los niños están saliendo por la puerta principal? él me estaba sujetando en la esquina más alejada de esa sala familiar, como en el último asiento del sofá,
lo más lejos posible de la puerta. Y yo diría que él estaba encima de mí, pero en realidad estaba como envuelto alrededor de mi cuerpo, sujetándome en mi lugar. Entonces no pudiste salir corriendo por la puerta principal, ¿es correcto? No, ¿Dónde están los niños? no, ¿Le preguntaste a la acusada a dónde iban los niños? sí. ¿Y qué te dijo él? Me dijo que sus papás vinieron por los niños y que se los llevaron a casa. ¿Y qué tipo de auto tenía Trevor Summers ese día? No tenía idea de su auto, nunca lo había visto. Me dijo que compró una Chrysler Pacifica nueva. Pero no la habías visto. Yo no la había visto. Está bien, después de los niños... Déjame preguntarte, ¿sabes a qué hora son las cosas? ¿En qué horario es esto cuando los niños se van? ¿Estás viendo un reloj? ¿Tienes acceso a un reloj cuando estás en esa sala familiar? No hay reloj en la sala familiar. Cuando los niños se van, ¿qué sucede después? La misma actitud que tenía mientras estaba sentado en el sofá, restringiéndome, sujetando mi cuerpo, fue la manera en que me llevó de regreso a la recámara principal. Él me guió, y quiero decir, yo ya estaba exhausto, y me llevó a la recámara principal. Y fue entonces cuando vi la hora, aproximadamente entre las 5:30 y las 6. Durante el tiempo, desde la primera vez que lo viste, desde las 3 hasta las 5:30, 6... Después de que intentaste salir por la puerta principal y luego él te guía hacia la parte de atrás, ¿cuál era tu mentalidad respecto a si ibas a poder intentar salir de la casa de nuevo o no? Hice todo lo posible por conseguir ayuda y salir por la puerta principal, no solo por mí, sino por mis hijos. Pero me di cuenta de que él me iba a dominar cada vez que intentara hacer algo. Así que en este punto estoy completamente agotado y simplemente me quedo en esa posición. Está bien. Cuando él te lleva de regreso de la sala familiar, ¿a dónde te lleva? Él me lleva a la recámara principal. ¿Y qué pasa ahí? Esta es la primera vez que él me amarra. Él tomó las bufandas y me ató las manos, las muñecas. ¿Son las bufandas que describiste antes las que llevaba en la cintura? Correcto. ¿Y qué hizo con esas bufandas? Me ató las muñecas, me ató los tobillos, me puso un calcetín en la boca y me envolvió la boca con una bufanda. Sacó una cuerda de nylon de su bolsillo y me envolvió como un capullo con esa cuerda de nylon. Cuando dices eso, ¿te refieres a tu cuerpo o todavía a tus manos? No, todo mi cuerpo. ¿Reconociste de dónde venía esta cuerda de nylon? No, nunca la había visto antes. Entonces no era un objeto específico de tu casa. ¿Eso es correcto? No. ¿Te ató con algo más esta primera vez? Sí, una vez que estuve atado ahí, acostado en la cama. Él se fue y regresó con mis luces de Navidad de mi cochera. Cuando él se fue a buscar esas luces de Navidad, ¿pudiste liberarte? Estaba tratando de salir. Pude moverme un poco y empujar mis pies contra las cuerdas que tenía alrededor y logré aflojarlas un poco. Y luego, cuando regresó con las luces de Navidad, ató esas luces de Navidad al marco de mi cama. Era como una barandilla de cama de metal y las cruzó sobre mí, asegurándome a la cama. ¿Había alguna forma de salir de eso en ese momento? No. Alisa no tiene idea de que su vida está a punto de convertirse en una pesadilla aterradora. Él me dijo que ya se está haciendo tarde, que pronto se irá al barco. Y pensé, está bien, lo logré, sobreviví a este día, ya casi termina. Y me dijo que una vez que estuviera en aguas internacionales,
mi mejor amiga Jennifer sería contactada para venir a mi casa y desatarme. Pero tenía que atarme para asegurarse de que pudiera llegar a aguas internacionales. Bien, ¿y entonces dónde te ata? Él me ata y le rogué que no lo hiciera, que no me amarrara de pies y manos porque dolía mucho. Y me ató de manera similar a la primera vez. Me acostó de espaldas. Él me había atado más mis muñecas y tobillos, pero luego había tomado una sábana rosa, y me envolvió con la sábana como un capullo y luego la envolvió alrededor de eso. Y luego ¿Sabes de dónde salió esta sábana rosa? estaba en el closet del pasillo, justo afuera de la recámara principal. La recámara principal había un closet en el pasillo. ¿Había alguna forma de salir de eso? No, esta vez estaba más envuelto y apretado que la primera. Entonces, ¿qué esperaba que hicieras cuando él se fuera al bote y tú estuvieras atada? Encendió la serie de Netflix The Crown y dijo: vas a disfrutar este programa. Solo mira esto para entretenerte hasta que Jennifer venga y te desate. Entonces él hace eso, luego se va y se sube al barco. Él se fue y yo Cuando dices que se fue, ¿fue del cuarto o de la casa? pensé que se había ido de la casa. Bien, entonces, ¿qué haces tú? Así que quería asegurarme de que realmente se hubiera ido. Me quedé acostado viendo el programa tranquilamente, porque no quería que él regresara y viera que estoy a medio salir de esto. Y luego, después de probablemente 30 o 40 minutos, y todavía seguía ahí. Estaba tan silencioso y yo estaba seguro de que él ya se había ido. Empecé a moverme, empecé a intentar salirme, y fue entonces cuando se abrió la puerta de mi habitación y vi la expresión en el rostro del señor Summers. Y me di cuenta de que estaba ahí para matarme. ¿Puede describir esa expresión? Fue la mirada más malvada y aterradora que yo había visto jamás. Él presionó la almohada contra mi cara y yo solo movía la cabeza, me retorcía, tratando de conseguir aire. Y se subió encima de mí con todo el peso de su cuerpo, primero la parte superior de su cuerpo, toda la fuerza sobre la almohada, en mi cara. Y luego, de hecho, subió la parte inferior de su cuerpo y se sentó a horcajadas sobre la parte superior de mi pecho para ejercer aún más presión sobre mi cara. ¿Y todavía estabas atada en ese momento? Sí, ¿Y dijo algo cuando entró con la almohada o cuando la estaba presionando sobre ti? no, ¿Pudiste decir algo? no. ¿Pudiste jadear o encontrar alguna manera de respirar? Yo intentaba y a veces lograba un poco, pero pensaba, este es mi último aliento y esto es todo. Con amenazas e intimidación, Trevor obliga a Lisa a subir al auto, sin darle opción, mientras el miedo controla sus movimientos. Él dijo que íbamos a ir a su casa para recoger su maleta y despedirnos de los niños. Y agarró las llaves de mi auto del gancho y puso la maleta justo frente a la puerta principal. Y me acompañó hasta el auto. Me metió en el auto. Me puso el cinturón de seguridad. Me abrochó, agarró la maleta, la puso en mi auto y luego él se subió al asiento del conductor de mi auto. ¿En algún momento le dijiste que podía usar tu auto? No, ¿Le diste permiso para tomar prestado tu auto? no, ¿Él está conduciendo el vehículo? sí. ¿Y a dónde conduce? Él conduce, baja por Lithia Pinecrest y va a su casa.
Normalmente, doblaríamos en Lithia Pinecrest y luego daríamos una vuelta rápida a la derecha en Bell Shoals, pero él no dio esa vuelta rápida. Él sigue por Lithia Pinecrest. ¿Sabes por qué estaba tomando una ruta diferente? No, ¿Le preguntaste por qué? sí. ¿Y qué te dijo? Dijo que tenía que hacer una parada primero. ¿Te dijo dónde hacer la parada? No, ¿Dónde está finalmente la parada? él se detuvo en el Walgreens. Randall Query, empleado de Walgreens, ve que Alisa intenta escapar. ¿Y qué observaciones hizo que finalmente la llevaron a llamar a las autoridades? Vi y escuché a una mujer corriendo y gritando en el estacionamiento. ¿Hizo alguna observación sobre ella? ¿Qué llevaba puesto? ¿Cómo se veía? Sí, ¿Qué vio? había visto. Al principio tenía como una manta sobre los hombros y estaba huyendo. La manta cayó y vi que tenía las manos atadas a la espalda. ¿Viste cómo tenía las manos atadas atrás? No, ¿Hiciste alguna otra observación sobre ella que recuerdes? no que recuerde. ¿Estaba corriendo? ¿Puedes describirme dónde estabas parada fuera de tu Walgreens? Yo estaba justo afuera de la puerta principal, a la izquierda, creo. ¿Esta mujer corría hacia ti o se alejaba? ¿Alejándose de mí? ¿Viste de dónde venía ella? No, no lo hice. ¿Pudiste entender lo que estaba gritando? Sí. ¿Y qué dijo? Creo que a veces era algo así como... Ayuda, ayuda, ayuda. Protesto. Llama a la policía. No, espera, lo siento, espera. Rechazado. Y señor Price, esta pregunta, ¿qué estaba gritando esa mujer? Ayuda, ayuda, llamen a la policía. ¿Qué observó? ¿Qué observó después? Un hombre la estaba persiguiendo. ¿Recuerda algo sobre este hombre? ¿Qué llevaba puesto? ¿Cómo se veía? Sí. ¿Y qué recuerda? Le di una descripción de los hechos a la policía en ese momento. No recuerdo qué llevaba puesto en ese momento. ¿Y esa persona corrió hacia esta mujer? Sí. ¿Viste de dónde venía? No. ¿Y este hombre que tú viste, qué hizo cuando corría hacia la mujer? La alcanzó y la agarró, como que forcejeó con ella hasta tirarla al suelo. Lo siento. ¿A dónde? ¿Al suelo? Está bien, ¿se cayeron al suelo? No lo recuerdo. ¿Y qué pasó después? Luego tomó a la mujer y la llevó de regreso a un vehículo. Cerca de un Walgreens y Fishhawk, y una chica simplemente salió corriendo del auto del tipo. Parecía tener las manos atadas y salió del auto gritando, ¡ayúdenme! Él solo la tomó y la puso otra vez en mi auto. ¿Cuál es la dirección? Es el Walgreens de Fishhawk, no sé la dirección. Ella dejó caer una camisa. Creo que fue eso. Voy a regresar y recogerla. Yo no la tocaría, de todos modos, no la toques. Intentaré que nadie la toque. Si puedes traer a alguien... Tengo una patrulla en camino, así que... Estamos en la esquina de Fishhawk y Fishhawk Crossing. Se metieron en Fishhawk Ranch en algún lugar. Fishhawk Ranch, está bien. ¿Notaste si él tenía alguna arma o algo así? No lo noté, pero tampoco me acerqué por si acaso. Está bien, señor, ya recibí la llamada y los agentes van en camino. Llegarán con usted en breve. Está bien. ¿Tiene algún tipo de EPA? La más cercana está me aparece Fishhawk, así que debería... Y viene otra unidad para otra llamada en la misma zona. Está bien. La camisa puesta, no la toques. Es solo una manta que está tirada aquí en medio de la carretera. ¿Quieres que intente evitar que alguien se acerque? ¿O quieres que la meta en una bolsa sin tocarla? Por ahora solo déjala ahí. Asegúrate de que nadie la toque hasta que lleguen los agentes. Me quedaré afuera, gracias. Señor, de nada. Adiós.
Oír a Alisa relatar su historia ante el tribunal es realmente escalofriante. ¿Y qué fue lo siguiente que pasó? Él vino corriendo por el estacionamiento, me agarró con todas sus fuerzas alrededor de mi cuerpo, me levantó y me llevó de regreso al auto. Y mientras él intentaba meterme al auto, yo arqueaba la espalda, me apoyaba en los estribos y gritaba, y trataba de evitar que me metiera al auto. Una vez que logró meterme y cerró la puerta, me costó muchísimo esfuerzo poder inclinarme hacia adelante y volver a salir por la puerta. Pudo correr, subirse al asiento del conductor y arrancar. ¿Y viste a algún empleado afuera de la Walgreens? Ya sea cuando saliste del auto o cuando el acusado te estaba metiendo de nuevo al auto. Sí, lo hice. Tras obligar a Elisa a subir al auto, el plan de Trevor para retenerla aún no termina. Lo que sigue es un viaje desorientador a varios lugares, cada parada diseñada para prolongar su cautiverio y mantener su control. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo siguiente que pasó después de que él te mete de nuevo al auto y el acusado se sienta en el asiento del conductor? Nos llevó de regreso por el vecindario Fishhawk y salió por otra entrada del vecindario para incorporarse a la carretera principal. Mientras él conduce, logro repetir la maniobra y abrir la puerta, y la puerta se abre de golpe mientras él da vuelta a la izquierda hacia donde había una iglesia católica y la puerta se había abierto de golpe. Y en ese momento, él se detiene, me amarra al asiento, me pone el cinturón de seguridad porque yo no lo tenía puesto. Cuando salió de Walgreens, no me volvió a abrochar, no me puso el cinturón de seguridad, me amarró a la silla y cerró la puerta. Y luego se fue por todos los caminos secundarios y terminamos en medio de la nada. En el autoservicio de McDonald's, Trevor mantiene una fachada de normalidad, pero para Alisa, el entorno ordinario solo aumentó el terror surrealista de su situación en una gasolinera Citgo. Trevor se toma un momento para recargar combustible, todo el tiempo manteniendo a Alisa bajo su atenta mirada. Para ella, cada parada es un momento fugaz de esperanza para escapar, aplastada por su control implacable. En una escalofriante muestra de manipulación, Trevor convence a Alisa de que necesitan escribir cartas a sus hijos. Él inventa una historia sobre sus intenciones, usando su miedo y desesperación para obligarla a obedecer. Publicándose uno. Renuncia de derechos parentales. Yo, Trevor Summers, renuncio a todos mis derechos parentales a favor de Alisa Summers el 13 de marzo de 2017. Por mi ausencia e incapacidad de continuar cuidando de nuestros hijos por un largo, lo siento, por un periodo prolongado que será superior a 15 años. La única persona que puede restaurar mi autoridad parental será Alisa Summers y solo con su permiso. Con mi firma a continuación, he renunciado a todos los derechos parentales sobre mis hijos. Arden. Mediante la firma, con fecha 13 de marzo de 2017. 13 de marzo de 2017, publicando S2 titulado En la cima confesión. El 11 de marzo. Convencí a mi hija mayor de dejarme entrar a la casa de Alisa para hablar con ella e intentar que regresara. Usando la fuerza, luché con Elisa y la até a su cama hasta que aceptó irse conmigo. Ella se subió a su auto conmigo y manejamos durante horas hasta que encontramos un lugar apartado donde nos sentamos y hablamos todo el día, sábado y domingo. Ella intentó escapar una vez de sus ataduras y yo le corté la muñeca una vez. Quería que se fuera de la ciudad conmigo, a lo cual ella originalmente accedió, pero cambió de opinión con la firma. ¿Eran estas cartas? ¿Solicitó que se evaluaran para posibles huellas? Sí, lo hice. ¿Y se hizo eso? Sí, así fue. Publicando el estado C3. Querida Arden, son maravillosos hijos de Dios. Siempre tendrán un lugar especial, el más especial en nuestros corazones. Merecen más de lo que pudimos darles y los dejamos para protegerlos de nosotros.
Nunca debimos haber tomado este camino del divorcio que destrozó a nuestra familia y, lo más importante, los lastimó a ustedes en el proceso. Así que lo terminamos por su bien. Tienen buenas personas en sus vidas que los ayudarán y los criarán para que crezcan mejor de lo que nosotros pudimos haberlo hecho. Les dimos una buena base y esperamos que recuerden todos los buenos recuerdos y las cosas correctas que les enseñamos. Traten de olvidar los últimos meses porque dijimos e hicimos muchas cosas de las que nos arrepentimos. Por favor, perdónenos y sepan que nos hemos sacrificado para darles una vida mejor. Crezcan fuertes en el Señor y oren. Recen para que Él los guíe y les dé entendimiento. Amen a los demás y den lo mejor en todo lo que hagan. Recuerden que nada de lo que hemos hecho o dicho es culpa de ustedes. Es nuestra culpa, nuestros errores, los que nos convirtieron en padres que no merecen ese título. Les deseamos lo mejor en todo lo que hagan y los estaremos observando desde el cielo. Cuídense mutuamente y recuerden que son valiosos para Dios. Los amamos, papá y mamá Trevor y Alisa. Y en última instancia, se identificaron huellas que coincidieran con las del acusado en esta carta específica para los niños, así como en su renuncia a los derechos parentales. Sí. Trevor Summers es detenido por la policía el 12 de marzo de 2017, después de una odisea de 55 horas durante la cual secuestra y agrede a su esposa separada, Alisa. ¿El lugar donde fuiste estrangulada está en el condado de Hillsborough, Florida? Sí, Entonces él maneja aproximadamente 3 cuadras, dijiste que salió derrapando de ahí. ¿Está manejando rápido hacia esta casa con pilotes? sí. ¿Conocías a la persona que vivía ahí? No, ¿Te dijo por qué iba a esa casa? me dijo que esa era la casa segura. Bien, ¿y entonces qué pasa cuando llega a esa casa segura? ¿Sigues en la silla del capitán? Estoy sujeto a la silla del capitán. ¿Y qué pasa después? Él se mete debajo de la casa y se mueve del asiento del conductor al asiento del pasajero. Así que él está sentado en diagonal a mí, mirándome directamente, y me dice: ahí hay un coche de policía sin distintivos. Y en ese momento no le creí. ¿Podías ver el vehículo que él estaba manejando? Lo hice como un Chevy Malibu viejo, así que no le creí. Y empezó a cortarse el cuello diciendo: esto es lo que es el amor. Estoy entregando mi vida por ti. No te mereces esto. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando él estaba haciendo eso? Yo estaba gritando. Era muy traumático. Y la sangre y todo fue traumático. ¿Qué usó para cortarse el cuello? La hoja de afeitar. ¿Fue esa la misma hoja de afeitar que usaste en tu muñeca? Sí, ¿Cuál es la siguiente cosa que le pediste que parara o lo animaste a seguir? no dije, detente, por favor, detente, por favor. ¿Qué fue lo siguiente que pasó? Con el cuello cortado y abierto, se recargó hacia atrás en el asiento con una navaja hacia mí y dijo: déjame cortarte esas cuerdas. La tomé porque solo estaba enrollada en mi brazo herido, no amarrada. Pude sacar mi brazo del lazo y tenía las manos así. Y dije: mira, ya salí, no tienes que cortar las cuerdas. Y en ese momento, la policía rodeó el vehículo. Abrieron mi puerta, me agarraron y me sacaron. Trevor finalmente es capturado y Alisa es rescatada por las autoridades. Hasta 5 años después, en agosto de 2022, se revelan los terribles detalles del secuestro de 55 horas de Alisa. Entre el 11 de marzo de 2017 y el 13 de marzo de 2017, Alisa Summers pensó que estaba viviendo los últimos días de su vida. Ella creía que el acusado Trevor Summers iba a matarla. En un giro inesperado, Trevor opta por defenderse solo en la corte e interroga personalmente a Alisa en el estrado. ¿Sabes cuánto tiempo estuve en tu casa antes de que despertaras? Me desperté a las 3 de la mañana.
Te despertaste a las 3 de la mañana y dijiste que te despertaron unas gotas de agua. Sí, Está bien, entonces ese fue el primer momento en que te despertaron las gotas de agua. sí, Está bien. ¿Y dijiste que estaba oscuro en tu cuarto? sí. ¿Qué tan oscuro estaba? La única luz venía de mi reloj digital. Estaba muy oscuro. ¿Era suficiente luz para ver una figura de pie en cierta posición en tu cuarto? Sí, Y cuando dices que te despertaste sobresaltado, ¿sabes? Lo siento, ¿puedo cambiar eso? ¿Dijiste entonces que te agarraron los pies? sí. ¿Fue un tobillo, 2 tobillos? No lo recuerdo. ¿Recuerdas que yo dijera algo como cálmate, solo soy yo? Sí, Está bien. ¿Recuerdas si tiraste algún otro objeto? no, ¿Recuerdas cómo esos objetos se colocaron de nuevo ordenados en la mesa o el tocador? no. 5 años después de la tragedia, Arden, ahora de 20 años, presenta su declaración de impacto como víctima por los crímenes de su padre. A los 14 años me traicionaron. El hombre a quien admiraba y creía incapaz de hacer mal rompió algo irreparable e inolvidable. Hoy sigo enfrentando las consecuencias de tus actos. Durante 5 años y medio he batallado con lo que ocurrió en mi familia, sobre todo por mi papel en eso. La noche del 11 de marzo 2017 te dejé entrar a la casa de mi mamá por la ventana de una habitación. Siempre viviré con la culpa de lo que hiciste, aunque sé que no podía haber sabido lo que iba a pasar. Confié en lo que dijiste, me dijiste que necesitabas hablar con ella y que no tardarías mucho, pero no sabía que estaría ayudando a poner a mi mamá a través de horas, incluso días de infierno, y la ira hacia mí misma había crecido dentro de mí. ¿Cómo no pude ver lo extraño que era dejarte entrar por la ventana? ¿Por qué no lo cuestioné? Incluso durante ese tiempo, cuando esperaba allá abajo en la calle, en tu auto, pensé que era raro. ¿Cuánto tiempo te tomó despertar a mi mamá? Tengo una pregunta que me quema por dentro. ¿Por qué no pude hacer más? Ahora entiendo la respuesta a esa pregunta. Porque yo era una niña que confiaba en sus padres y una niña que confiaba en su papá. La culpa me ha afectado durante 5 años, consumiendo mi alma. La terapia y la medicación no lograron calmar mi fuego interno. Tuve comportamientos disruptivos de los que no me enorgullezco. El dolor físico que me causé a mí misma no era nada comparado con el dolor de la culpa que sentía y el peso que cargaba sobre mis jóvenes hombros. Aunque nadie más me culpó por lo que hice, por lo que pasó, yo sí lo hice. Luché con mis demonios más de 5 años por culpa de un solo hombre. Tengo 20 años y aunque he superado la mayoría de mis demonios, sigo esperando el cierre que necesita esa niña de 14 años. Lo siento. Hoy estoy aquí y comparto mi historia. Una que he estado esperando contar por demasiado tiempo. Una que se grabó en el corazón de mi yo de 14 años. Era una niña cuando te dejé entrar a la casa de mi mamá. Era una niña cuando me dijiste que tomara para viajar casi 30 minutos en auto con 3 hijos hasta tu casa. De niña rompiste mi confianza, esperanzas y sueños. Incluso después de que encontraron a mis padres, a mis hermanos y a mí, nos arrancaron de los únicos hogares que conocíamos, el de mis padres. Nos pusieron con tus padres y luego nos mudaron a la casa de un amigo de la familia. Ninguno de los 2 lugares era estable. Esto empeoró mi salud mental. Me diagnosticaron ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Me recetaron antidepresivos, pero no mejoraron mi trastorno de estrés postraumático ni el insomnio. Sentía que todo me detonaba. Muchos días ni siquiera podía ir a la escuela sin tener un episodio. Esto continuó hasta que me reuní con mi mamá en 2017, en diciembre de 2017. Lo único, perdón. Solo entonces comenzó mi largo camino de sanación. Aunque sanaba, el juicio seguía dominando mi vida. Aunque buscaba el cierre, sabía que debía enfrentarte de nuevo y al fin ese día llegó. Hoy estoy aquí, más fuerte que antes, lista para... Lo siento, lista para que este capítulo enfermizo termine después de años de estar y esperando un cierre. Estoy lista para el final y para la tranquilidad mental. Ya no soy una niña, pero permito que mi niña interior sane.
para sanar el daño que le causó su padre. Todavía tengo resentimiento, pero ya no es hacia mí misma, solo hacia el hombre que pensé que era mi padre. Trevor Summers. La lectura del veredicto fue más que una decisión legal. Validó el valor de Alyssa y mostró que la justicia no sería negada. Señor Summers, no puedo ni voy a tomar en su contra su decisión de representarse a sí mismo. Sin embargo, creo que el momento en que tomó su decisión nació de la pura maldad, lo cual no es sorprendente, dado que las circunstancias de este caso, el testimonio y las pruebas que escuché claramente lo convierten en un monstruo en toda la extensión de la palabra. Y como resultado, primero les pido disculpas a las víctimas por no poder deshacer el daño, el dolor que este acusado les ha causado. A Arden, no debes sentirte culpable por nada de lo que hiciste en este caso. Te lo aseguro. Solo espero que la sentencia que imponga hoy les brinde algo de paz al saber que el señor Trevor Summers pasará el resto de su vida en una prisión del estado de Florida. En cuanto a los cargos 1, 2 y 3, le impongo cadena perpetua, que se cumplirán de manera concurrente entre sí. En cuanto a los cargos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, le impongo una sentencia de 32.1125 años por cada uno de esos cargos, que se cumplirán de manera consecutiva. Las cicatrices de esa noche no desaparecerían, pero mostraban su resiliencia. Las acciones de Trevor Summers recuerdan hasta dónde puede escalar la violencia doméstica. Pero la historia de Elise es un faro de esperanza, mostrando que escapar y obtener justicia es posible.